El Plan de Agua Prieta. Para 1916 Venustiano Carranza está en el poder, pero por todo México existen manifestaciones y levantamientos armados, los cuales son extinguidos utilizando la fuerza bruta. A pesar de las promesas y las leyes emitidas, la economía nacional está estancada, la industria es inexistente, las haciendas desaparecen y los capitales extranjeros huyen del país. Esto acrecenta el descontento nacional y el hambre del pueblo. Carranza trata de estabilizar la economía, crea el Banco de México para tal fin. Sus antiguos aliados están en su contra, tal es el caso de Emiliano Zapata, quien manda eliminar. Los inversionistas extranjeros ven con malos ojos a su gobierno, debido a su alto proteccionismo y nacionalismo. Carranza está prácticamente solo. Así llegan las elecciones de 1920. Con lo vivido en el país, Carranza ya no quiere que los militares o sonorenses lleguen al país. Arropa como su sucesor a Ignacio Bonillas. Los otros dos candidatos se sienten despreciados y vejados por esta decisión, por lo que se unen para conspirar en contra de Carranza. Estos dos hombres resultaron ser Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Ellos se reunieron en la hacienda de Agua Prieta, donde promovieron el derrocamiento de Carranza, dando nacimiento al Grupo Sonora, quien gobernaría el país hasta la ascensión del PAN al poder. Se moría, y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Buenas tardes, ¿me permite pasar? Buenas tardes, ¿qué pasó? Vengo a hacerle unas preguntas. ¿De qué? Acerca del plan de Agua Prieta. ¿Del plan de Agua Prieta? ¿De los de Sonora? Sí. ¿Qué quieres saber del plan de Agua Prieta? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió el plan de Agua Prieta? Bueno, mira. Durante la Revolución, Madero va a asumir la presidencia dejando a todo el gabinete porfirista. Y uno de los graves errores fue haber dejado a Victoriano Huerta como jefe de las Fuerzas Armadas. Victoriano Huerta, siendo manipulado por los Estados Unidos, fraguó un plan para quitar a Madero, ponerse él como presidente y después abrir camino para dejarle el paso libre al sobrino de Porfirio Díaz, que era Félix Díaz. ¿Sí? Sin embargo, al momento de que Huerta da el golpe de Estado,
hace preso a Madero en el famoso episodio de la Decena Trágica, 1913. Pino Suárez, en lugar de reorganizar la situación e ir a rescatar al presidente, va y reclama ahí a los dos, los agarran y los dos los fusilan en Lecumberri, a Madero y a Pino Suárez. ¿Sí? Asume el poder Victoriano Huerta. Cuando Victoriano Huerta está gobernando, dentro de toda esa situación de convulsión del país, se levanta en armas el que era gobernador de Coahuila, que varias veces había sido gobernador de varios municipios. Se le conoce como el Barón de Cuatro Ciénegas, porque nació ahí en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Te hablo de Venustiano Carranza. ¿Sí? Él se va a levantar en armas para desconocer el gobierno de Victoriano Huerta con el Plan de Guadalupe. ¿Sí? Él va a asumir el liderazgo de la revolución. Para darle fortaleza a esta situación, él va a promulgar el Congreso Constituyente de Querétaro para promulgar una nueva constitución. La constitución se va a promulgar y se va a firmar el 5 de febrero de 1917. Pero Carranza, obviamente perteneciendo a la clase que pertenecía, desconoce el trabajo de Francisco Villa y de Emiliano Zapata. No los invita a la convención. Ellos van a la convención porque son las fuerzas vivas de la revolución. ¿Sí? Carranza forma un ejército llamado el Ejército Constitucionalista. En ello hace propuestas para reformar y crear una nueva constitución. Sin embargo, si no mal recuerdo, cuando Carranza llega a la presidencia, él asume el poder en agosto del 1914, pero él asume porque el Ejército Federal llega a la Ciudad de México, ¿sí? Se impone. Cuando Victoriano Huerta es desconocido por Estados Unidos, Victoriano Huerta huye. En su lugar deja como presidente interino a Francisco Carvajal. El Ejército Constitucionalista, comandado por Venustiano Carranza, negocia con Francisco Carvajal la salida del Ejército Federal de la plaza y la entrada del Ejército Constitucionalista de Carranza. Es por eso que Carranza asume el poder ejecutivo el 14 de agosto de 1914, pero no tiene una elección de por medio. Él va a convocar una elección, él promueve el Partido Liberal Constitucionalista. ¿Sí? Él asumirá la presidencia, pero ya por elección, ya de una manera más legal, el 1 de diciembre de 1914. Es por eso que cuando él asume la presidencia, se fragúa en Sonora el proceso de desconocerlo como presidente. Esto va a culminar con este famoso plan. Los que firman el plan, los que desconocen el gobierno de Carranza, van a ser Adolfo de la Huerta, primero que nada, Plutarco Elías Calles. Ellos proponen o defienden la candidatura de un general del ejército que es Álvaro Obregón. Ellos van a firmar entonces el plan el 23 de abril de 1920. ¿Sí? Es ahí donde se firma ese plan. Sí, comenzamos con otra pregunta. A ver, digo. ¿Cuál era su finalidad? Bueno, si no mal recuerdo, eran 14 puntos, de los cuales van a destacar algunos importantes. Primero, los puntos no solucionaban nada de cajón. No era una solución para la problemática del país. Era una solución de quién tomaba el poder y quién no lo tomaba. No olvidemos que Venustiano Carranza pertenecía a la clase gobernante, a la clase de los industriales, de los ricos, de los terratenientes, de la clase política gobernante. La élite. La élite del poder. Ok. Entonces,
¿qué buscaba? Primero, el desconocimiento del gobierno de Venustiano Carranza, primero. Pero solo el gobierno de Venustiano Carranza, no la constitución del 17 que había firmado el constituyente de Querétaro. Esa sí la conservaban, aunque una constitución que hacía de lado los principios que llevaron al país a la revolución. El único artículo que rescataba el alma de la revolución era el artículo 27 constitucional, peleado por el congresista Mójica Montoya, que fue el que conservaba el espíritu de la revolución, que ha sido el más transformado en todo, el más reformado en toda la historia de la Constitución de México. Ok. La Constitución del 17 iba a ser respetada, pero también se reconocía como gobierno de la República a Álvaro Obregón. Sí, sí. El plan mismo promovía que debería de dar como interino a Adolfo de la Huerta mientras se pacificaba el país, y una vez pacificado el país, entonces convocar elecciones, y las elecciones las ganó Obregón. ¿Qué más? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿el plan qué intereses buscaba? Bueno, pues es los mismos, los intereses de colocar en el poder a la gente que defendía. Recuerdo que toda esa gente era del triángulo diabólico de Sonora, ¿no? Toda esa gente que buscaba de alguna manera el poder, y además estaba muy cerca de los Estados Unidos. Entonces entraban negocios sucios, negocios turbulentos y todo. Entonces, ¿cómo aclarar la situación del poder? ¿Quién debía legitimar el poder? Esa era la situación. Este plan tenía básicamente un espíritu pacifista, supuestamente, de dejar establecidas las situaciones del poder ya, ¿sí? Pero sin reconocer a Carranza. Recordemos que Carranza había desconocido a Zapata y Villa, pero la clase política a la que pertenecía Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, que Álvaro Obregón era el único que medio se salvaba por su formación militar, entonces era defender los intereses de su clase, ¿sí? Por eso querían que el poder no cayera en manos de otro. Carranza quería que no cayera en manos de militares, porque él se sabía a sí mismo militar. Quería que cayera en manos de civiles, por eso propuso al embajador de México en los Estados Unidos como presidente, pero el plan evitó esta situación. ¿Qué más? ¿Quiénes lo encabezaban? Pues ya habíamos visto ya Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Ahora nos pregunta, ¿cuánto tiempo duró? Bueno, desde la promulgación del plan que fue firmado el 23 de abril en la ciudad de Agua Prieta, 23 de abril de 1920, hasta que va a ser electo Álvaro Obregón como presidente ya de la República, pasando por el interinato de Adolfo de la Huerta, que esto sería por ahí de noviembre de 1920, si no mal recuerdo fue el 30 de noviembre de 1920, o sea, duró abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 8 meses. Y hasta la fecha cumpliría 200 años. Bueno, en aquel entonces duró 8 meses el plan hasta que logró los objetivos que buscaba. ¿Qué más? ¿Este plan que proponía? Ya vimos los puntos que proponía: el desconocimiento de Carranza, el establecimiento del interinato de Adolfo de la Huerta, el apoyo incondicional de como presidente Álvaro Obregón y el reconocimiento de la Constitución del 5 de febrero de 1917. ¿Qué más? Nada más, hasta ahí. Bueno, aquí había que aclarar que bajo las presiones de este plan huye Carranza. Cuando se está proponiendo este plan que genera, el plan genera, entre otras cosas, la rebelión fuerte, la rebelión en lugar de pacificar, genera brotes más grandes, ¿sí? Esta rebelión que se conoce como la rebelión de Agua Prieta, ¿sí? Hace que Madero pretenda primero huir hacia Veracruz, pero como es interceptado por las fuerzas de la rebelión, él trata de cortar por acá, por Puebla,
es interceptado ahí en Tlaxcalaltongo, en Puebla, en la madrugada, es asesinado ahí por la emboscada, por la persecución que lo alcanza el ejército constitucionalista. Muere Carranza ahí en Tlaxcalaltongo. Con la muerte de Carranza les queda libre todo el asunto político a los políticos de Sonora, a Calles, a Obregón y a Adolfo de la Huerta. Te diré, todas estas cosas siguen hasta la fecha. Todo sigue igual, exactamente igual. ¿Sí? No hemos tenido un presidente que defienda los intereses realmente de su clase, de la clase del país, la clase de la nación. Desde Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, nadie más. Todos han defendido los intereses de su clase. ¿Sí? Así el poder se fue cambiando de manos y triunfaron los revolucionarios. La revolución fracasó. ¿Algo más? Eso sería todo. Ándale pues, nos vemos, Luis. Lo siento mucho, pero así es la política.